Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Gracias por estar en el canal. Si es por primera vez que te conectas, suscríbete por favor y también comparte el canal. Suscríbete porque si solamente ves el canal, ves el video y no te suscribes, pues no me ayudas en nada a que este canal crezca. Así que necesito tu suscripción al canal. ¿Ok? Muchas gracias, mi hermano. Y bueno, mi hermano, mi hermana, si tú tienes un testimonio que contar, ya no lo guardes más. Espero que te comuniques conmigo. Ahí está mi dirección, ahí está mi teléfono para que tú me mandes un mensaje. Es tiempo de hablar. Ya hace mucho tiempo que el Señor tocó tu vida, pues el Señor ya hizo su trabajo. Ahora haz tú el tuyo y yo voy a hacer el mío. Vamos a hablar, vamos a decirle a todo el mundo que Dios tiene poder. En este momento tan difícil donde la gente no tiene esperanza, tiene que saber que hay un Dios poderoso. También quiero recordarte que hay que orar por todos nuestros sacerdotes. De vez en cuando me gustaría pedirte que le echaras una llamada a tu sacerdote o lo miraras o si puedes verlo, pues irlo a ver para ver qué es lo que necesita, porque ellos necesitan mucho de nosotros también en estos momentos. Amén. Bueno, en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega desde Chile y tengo en la línea por vía WhatsApp en este momento a mi hermanita Carolina. ¿Cómo está mi hermanita Carolina? Muy bien, hermano Arturo, muchas gracias. Aquí un gran abrazo y un saludo para ti y para toda la gente que ve este canal. Gloria a Dios, mi hermana, bienvenida a su canal. Este es su canal de usted también. Gracias por conectarse desde Chile. Y mi hermana, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es realmente originaria usted y cuánta familia tiene por parte de papá y de mamá. Mi nombre es Carolina Muñoz Williams. Yo nací en Santiago de Chile y mi familia es originaria de aquí de Chile. Todos somos de Santiago. Yo soy la menor de tres hermanos. Mis hermanos ya están casados, ellos tienen sus propias familias y viven en otras ciudades de Chile. Yo vivo acá en Santiago sola. Amén, mi hermanita. Bueno, pues en este momento vamos a entrar ya directamente a su testimonio, así que le voy a pedir que nos cuente un poquito de su vida pasada, quién era Carolina antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, mi hermana, escuchamos su testimonio. Muy bien, hermanos, les cuento que yo nací gracias al consejo de un santo. Mis papás se habían ido a los Estados Unidos y allá tuvieron a mi hermana y a mi hermano. Como ellos no hablaban muy bien el inglés, en el hospital de Estados Unidos donde nació mi hermana, le colocaron a mi mamá un dispositivo para no tener más hijos. Como ella no hablaba muy bien el inglés, no sabía muy bien de qué se trataba y después ellos se vinieron a Chile. Un año antes que yo naciera, vino San José María Escrivá a Chile y hizo una reunión a la cual mi mamá asistió. Y en esa reunión él habló de los métodos anticonceptivos y de que estos métodos eran abortivos. Entonces mi mamá, como es muy buena mujer, pidió ahora inmediatamente al ginecólogo y se retiró ese dispositivo para no cometer abortos. Y al año más o menos nací yo, que fui la última hija que ella tuvo. Después ella no pudo tener más hijos. Eh, por esa misma razón, mi mamá al tenerme a mí se acercó mucho más a la fe y decidió colocarme en un colegio católico. Es un privilegio que tuve yo por sobre mis hermanos, en los cuales a ellos se les dio otras herramientas como el inglés, pero a mí prefirieron colocarme en un colegio católico. Y en ese colegio católico yo recibí una muy buena formación. Me enseñaron a recibir los sacramentos, iba a misa, conocía muy bien todo lo relacionado con la fe, pero yo me fui poco a poco alejando del Señor, me fui poniendo tibia, porque si bien cumplía con lo que yo consideraba que el Señor quería, que era ir a misa los domingos, yo no vivía mi fe. Yo prácticamente no rezaba mucho en la casa, rezaba cuando me acordaba, rezaba los rosarios cuando tenía algún problema y iba, eso sí, a misa los domingos y me confesaba
una vez al año, yo creo, pero cuando iba a misa no ponía mucha atención en la misa, yo simplemente iba por cumplir. Y lo más curioso es que en esa época yo me creía una muy buena persona porque sentía que, comparada con mis amigas adolescentes, yo sí iba a misa y sí me confesaba y con eso yo consideraba que estaba cumpliendo de sobra con lo que Dios quería. Y claramente eso no era así. Por esto mismo yo empecé a caer en prácticas esotéricas. Eh, Al principio, como muchas personas, eh, me divertía leyendo el horóscopo y lo leía todas las semanas para darme cuenta, un poco reírme de lo que decía o ver qué iba a decir el horóscopo y si se cumplía o no. Pero yo no me daba cuenta que poco a poco ese gusto, esa diversión, me empezó a convertir cada vez más en una esclava del horóscopo. Yo llegué al punto de que no podía conocer a una persona nueva sin preguntarle su signo. Y basado en lo que me dijera, yo inmediatamente trataba a esa persona como alguien que podía ser mi amigo o como alguien que nunca se iba a llevar bien conmigo. Yo no me daba cuenta de cómo me había eh, poco a poco pegado tanto a lo que era esta práctica del horóscopo. Al mismo tiempo en mi casa apareció un péndulo que al parecer era de algún tío de mi mamá que lo utilizaba para discernir si los alimentos que iba a consumir le iban a caer bien o le iban a caer mal. No sé de dónde sacó esta práctica, pero ese péndulo llegó a mi casa por el lado de mi mamá y en esa época salió a la luz y con mi mamá lo usábamos para discernir si ciertas acciones que íbamos a hacer iban a estar bien o nos iba a ir mal. Después de ese péndulo que apareció en la casa, con mi mamá nos nació el interés de eh, leer el tarot, pero no quisimos, teníamos muy claro, porque yo tenía formación religiosa, que no podíamos ir a algún maestro o alguien que nos enseñara a leer el tarot porque podía ser alguien diabólico. Sin embargo, compramos libros y, y empezamos a leer el tarot en la casa. Y al parecer lo leíamos bastante bien, según nosotras en ese tiempo íbamos descubriendo hartas cosas porque el demonio como que a uno le sube el ego de que va adivinando cosas cuando en realidad son cosas que no tienen ningún sentido. Así también yo empecé a leer el tarot en mi casa y así también empecé a leer la letra. Me dio por estudiar grafología y empezar a descubrir a las personas mediante la letra. Yo todas estas cosas que hacía era para poder eh, elegir bien a las personas con las que yo era amiga o con quien hablaba, o en ese tiempo que era adolescente también con quien salir. O sea, yo prácticamente iba a una cita, le preguntaba a la gente cuándo nació y después si podían escribir algo. Y así me fui poco a poco metiendo cada vez en ese mundo. Un día me pasó algo muy curioso porque fui a ver a una amiga y en su casa estaba una tía de ella que era psíquica. Entonces ella me advirtió que estaba su tía y que su tía era un poco extraña, por lo tanto, si íbamos a la cocina o algo así, que tratáramos de hacerlo con mucho cuidado para no toparnos con esta tía. Pero yo tuve tan mala suerte que bajando a la escala me encuentro de frente con ella. Y esta mujer se quedó mirándome y me dijo tres cosas tres predicciones. Ella me dijo que lo que yo estaba estudiando no lo iba a terminar y ella me dijo que mi primer novio, yo en ese tiempo todavía no tenía un novio, eh,
estaba muy cerca mío, era rubio y yo en ese tiempo tenía muchos compañeros y no, y algunos eran rubios, pero eh, yo no me daba cuenta de cuál iba a ser mi novio y efectivamente terminó siendo alguien que yo lo consideraba un amigo y que de un día para otro me pidió ser novio y terminó siendo mi novio y se cumplió también esa predicción. Con respecto a mis estudios, yo entré en la universidad a estudiar una carrera que era ingeniería comercial, pero no me gustó para nada porque yo elegí esa carrera porque pensaba que tenía que ganar dinero. En ese tiempo yo era muy materialista y no me gustaba para nada esa carrera. Con el tiempo decidí por primera vez en mi vida preguntarle a Dios qué quería Él que estudiara. Fue una decisión muy extraña, pero todavía me acuerdo que para elegir qué estudiar o cambiarme de carrera, se lo pregunté al Señor. Y el Señor me motivó a estudiar una carrera que se llama Administración de Servicios. Y yo lo vi muy claro, el Señor me lo mostró muy claramente que eso era lo que Él quería que yo estudiara. Y yo le hice caso y hermano, se lo digo, es una de las decisiones de las cuales nunca me he arrepentido. Es una carrera en que por supuesto gano mucho menos que la ingeniería comercial, pero es una carrera que me ha hecho muy feliz porque me permite ayudar y servir al Señor y también servir a los demás. Y de verdad me ha hecho muy feliz. Bueno, les contaba lo de esta psíquica que después me hizo una tercera predicción que era la persona con la cual yo me iba a casar. Eh, Ella predijo que yo a los 27 años me iba a casar con una persona que era abogado y, y eso, bueno, ya les voy a contar qué pasó con esa predicción. También en ese tiempo yo decidí, después de esta experiencia con la psíquica, de ir a verme la suerte y tuve muy mala suerte porque fui a ver una bruja directamente a su casa. Yo sé que hay muchas brujas acá en Chile, hay muchas personas que leen las cartas y leen el tarot y son unos charlatanes, pero a mí lamentablemente me tocó ir a la casa de una bruja de verdad. Eh, el lugar todavía lo recuerdo, era un lugar muy, muy extraño, una casa con jardín seco, con gatos negros, un lugar de verdad muy poco amigable, muy poco hogareño. Pero yo no hice ningún caso y decidí ir a este lugar. Bueno, el servicio de esta bruja no era algo barato, había que costaba un buen dinero, digamos, y el servicio consistía en hacerle 3 preguntas. Cuando llegó mi turno, yo le hice las 3 preguntas, pero ella en vez de responderme lo que yo quería saber, ella decidió entrar en mi casa y comenzó a describir cómo era mi departamento y comenzó a describir cada uno de los lugares de mi casa con bastante precisión, se podría decir. Eh, a mí esto no me pareció nada de bien porque yo había pagado por saber 3 cosas y no me interesaba que ella entrara a mi casa, así que le aclaré que por favor no siguiera con eso y que me respondiera a las 3 preguntas. Mi pregunta era si iba a pasar mi examen de grado y ella dijo que si estudiaba me iba a ir bien y lo iba a pasar, lo cual es una pregunta que, bueno, cualquiera podría dar una predicción como esa. Después le pregunté si me iba a casar, me dijo que sí, que a la edad de 27 años me iba a casar, lo cual confirmaba un poco la otra predicción. Y después no me acuerdo qué otra cosa le pregunté y bueno, también me contestó. Ese mismo día en la noche yo me fui a mi casa y cuando ya estaba en mi cama
recién me había metido a la cama y me puse a pensar en todo lo que ella me había dicho y que en verdad me había dicho cosas que no tenían ningún sentido. En realidad eran cosas que eran muy vagas y que cualquiera podría haberlas dicho. Recuerden que yo también estaba estudiando para leer al tarot y muchas de las cosas que a uno le dicen en el tarot están basadas en cómo uno observa a la persona que se está leyendo la suerte. O sea, si yo veo que hay una chica linda que me viene a preguntar si va a tener un novio, lo más probable es que sí lo vaya a tener, porque es una chica linda. Obviamente los chicos se van a fijar en ella. Y así más o menos se leía el tarot. Entonces, yo estaba pensando en esto que me dijo la bruja y de repente me caigo de la cama. Yo pegué un grito y mi papá vino a recogerme, me da la mano y me levanta del suelo y me preguntó que qué me había pasado, si me había dormido, si me había caído de la cama. Y yo le conté que nada, que yo estaba simplemente ahí y cuando veo mi cama estaba normal. Yo sé que no me había dormido porque recién me había metido en la cama y bueno, me pasó eso que me caí de mi cama, digamos. Decidí no darle mucha importancia, pero después empezaron a pasar muchas cosas en mi casa. Empezaron a pasar sombras por afuera de mi dormitorio, que yo no le daba mucha importancia. Yo decía, bueno, son las luces de la calle, son los autos, pero eso no había pasado otras veces. Y lo que ya fue más impactante para mí es que un día abro el refrigerador o la nevera y nosotros, cada uno de nosotros tiene un lugar donde guarda ciertos alimentos. Nosotros guardamos la mantequilla en un lugar que está muy bajo. Y cuando yo abro esa nevera, la mantequilla salta y me ensucia el hombro. Y la mantequilla es un alimento blando que uno nunca guarda a presión o de alguna forma que pueda tomar algún impulso para poder saltar y ensuciarme el hombro. Bueno, yo comencé a asustarme, le comenté esto a mi mamá y ella decidió llamar a un hermano que ella tiene, que es sacerdote, para que nos bendijera la casa. Bueno, cuando llegó este sacerdote a la casa nos preguntó que por qué estábamos pidiendo estas cosas y le contamos que yo me había ido a ver la suerte, que una bruja quiso entrar a la casa y por supuesto nos retó muchísimo porque eso no corresponde, o sea, no es una diversión como yo pensaba, sino que es algo mucho más serio. Y por supuesto bendijo la casa, mi casa se calmaron las cosas y también nos pidió que nos fuéramos a confesar y que nunca más hiciéramos esta práctica. Yo la verdad no me quedaron muchas ganas de verme la suerte otra vez en la vida, pero mi mamá sí seguía con el interés de verse la suerte. Ella, claro, le dio un poco de susto lo que me había pasado, pero ella también tenía ganas de verse la suerte. Así que un día una amiga de ella eh, le dijo que había oído hablar de una bruja blanca que veía la suerte y que no era una bruja común y silvestre, digamos, sino que era una persona especial que era muy buena y que ayudaba a las personas. Y así fue como mi mamá eh, terminó tocando el timbre de la Casa de la Renovación Carismática en Chile, pensando que se iba a ver la suerte con una bruja. Cuando toca ese timbre, hermanos, la persona que lo recibió no era ninguna bruja blanca. Ella es una persona que hoy en día es monja carmelita, pero que en ese tiempo se dedicaba a recibir hermanos en la Casa de la Renovación y orar por ellos, escuchar sus problemas y rezar por ellos. Bueno, cuando mi mamá llegó a mi casa, llegó llorando y completamente cambiada después de esa experiencia. Ella se dio cuenta que en realidad eh, me había enseñado a ser completamente frívola, ya que mi mamá y yo en ese tiempo nos dedicamos a arreglarnos el pelo, ir a la peluquería, arreglarnos las uñas, comprar ropa
y nos sentíamos muy bien, ella y yo, que nos llevábamos muy bien porque íbamos a todo ese tipo de cosas juntas y pensábamos que teníamos una linda relación madre-hija. Además, ella me apoyaba con lo del tarot, nos veíamos la suerte y pasábamos mucho tiempo juntas divirtiéndonos. Pero ella después de esa experiencia se dio cuenta de que no me había enseñado lo más importante que era la fe y que era rezar. Y por eso llegó llorando a la casa y pidiéndome disculpas por haber sido una mala madre conmigo, cuando yo consideraba que era estupenda. Bueno, eh, después de eso mi mamá empezó todos los días a rezar el rosario y a ir a misa. Y, y a mí me parecía un poco chocante eso porque ya no me acompañaba a comprar ropa, ya no íbamos juntas a la peluquería, es más, a ella ya no le interesaba, bueno, igual se arreglaba, pero no le interesaba como antes. Eh, y empezó a cambiar mucho. Yo que la conocía muy bien porque pasaba mucho tiempo con ella, me di cuenta del profundo cambio que ella experimentó, porque al principio ella era una persona que sufría mucho, que siempre estaba amargada, y después empezó a tener paz, a estar alegre, a ser una persona mucho más contenta. Y a pesar de que ya no se llevaba conmigo porque ya no podíamos hacer las mismas cosas que hacíamos, yo veía que mi mamá cada vez estaba mejor. Bueno, pasó el tiempo y ella un día quiso ir a un retiro de la renovación carismática y como ustedes saben, hermano, en la renovación carismática los retiros son mixtos y mi papá no le dio permiso porque no quería acompañarla. Entonces, a mí me dio un poco de pena porque me pareció injusto que porque mi papá no compartía ese nuevo gusto que tenía mi mamá, le prohibiera ir a un retiro, no me pareció justo, así que yo le pedí permiso de si podía acompañarla a ella y si le daba permiso si iba yo. Y mi papá dijo que no había ningún problema y así fue, hermanitos, como yo también terminé yendo a un retiro en la renovación carismática. Bueno, cuando fuimos a ese retiro, mi mamá y yo nunca había escuchado hablar de la renovación carismática, no sabía de qué se trataba, nunca había visto a nadie orando en lenguas. Bueno, de verdad fue un impacto para mí. Pero el Señor me tocó profundamente en ese retiro y en muchas cosas. Una de las cosas que más me impactó fue el testimonio de una hermana sobre el perdón. Yo antes de entrar a la renovación carismática me ufanaba y estaba muy feliz de ser una persona muy buena en hacer la ley del hielo. O sea, cuando alguien hacía algo que a mí no me parecía, yo le ignoraba y lo hacía con tanta habilidad que me sentía prácticamente como una habilidad esto de no hablarle a las personas y no perdonarlas. Y cuando llegué a la renovación carismática y me enseñaron a perdonar, mi vida cambió. Yo nunca había visto gente caer en descanso y tampoco había oído a gente hablar en lenguas. Y en ese retiro me acuerdo que vi una señora de 76 años que se cayó y se azotó la cabeza contra unas bancas. Y yo quedé sumamente impactada pensando que esa persona se había hecho daño y que nadie le prestaba atención. Y cuando después la veo tan sonriente contando su testimonio de cómo se había encontrado con el Señor y que no tenía absolutamente ningún problema, ni siquiera tenía un moretón o algo así, era una persona mayor. Y bueno, con esa experiencia, hermanos, yo eh, fui cambiando mi manera de ver al Señor, porque los testimonios de cada una de las personas que hablaron en ese retiro, cada hermano que preparó también su parte de charla para ese retiro, me hicieron cambiar profundamente, porque yo nunca había experimentado al Señor vivo eh, hablando y estando conmigo.
lo primero que me acercó fue precisamente mi mamá, porque ella al inicio de este retiro, ella cayó en descanso y, y después de recuperarse, yo durante todo ese momento pensé que ella estaba enferma y que había que llamar a la ambulancia, pero los hermanos me explicaron que me quedara tranquila, que eso era un fenómeno normal. Y bueno, mi mamá cuando volvió de ese descanso, ella me explicó todo lo que el Señor había hecho por ella, detalle por detalle. Fue su testimonio lo que a mí me hizo empezar a entrar en ese retiro y a entender eh, lo que estaba pasando con ese encuentro con el Señor. Yo personalmente quedé muy impactada, como les contaba, con el testimonio de perdón, porque la persona que nos dio el testimonio era una ex guerrillera chilena. En Chile, al igual que en Colombia, había una especie de guerrilla en los años 70 y esta mujer, cuando tenía 18 años, pertenecía a ese lugar y ella solo pensaba en matar gente. Y con su testimonio, bueno, no se los voy a contar, pero con su testimonio ella contó cómo Dios había entrado en su vida y la había convertido de esa mujer que ella era a hoy en día una abuelita cariñosa que le teje ropita a sus nietos. Y ese testimonio tan profundo de ese cambio de esa mujer a mí me llegó al alma y hizo que empezara a entregarle al Señor todas estas faltas de perdón que habían en mi vida y que, como ya les había comentado, que a mí me gustaba mucho cuando alguien me trataba mal, ignorarlo y lo hacía tan bien que la persona realmente se sentía como transparente, como si no existiera. El Señor me fue tocando el corazón en ese aspecto, con ese testimonio. En ese retiro también hubo un momento muy importante de una oración de renuncia hacia todas las prácticas esotéricas. Eh, yo recé la oración, pero me fui dando cuenta la oración en lenguas, con la profundidad con la que los hermanos eh, rezaban y oraban. También muchos me pusieron las manos porque yo ya les había contado un poco lo que les he contado a ustedes. Eh, Ellos fueron orando conmigo y acompañándome en la oración también para hacer esa oración de renuncia a todas las prácticas esotéricas. Luego de eso hubo un momento con el Santísimo en donde uno también le entrega al Señor eh, estas cosas. Y yo me recuerdo que fue en ese retiro que yo realmente vi muy claro que estas cosas le hacían daño al Señor y que hacían un profundo daño, que no eran un juego. Y como ustedes saben, hermanos, faltaba todavía ahí por cumplirse una de las predicciones que me había hecho la bruja, que era que me iba a casar a los 27 años. Cuando yo hice esa renuncia, fui plenamente consciente de que debía poner mi confianza en el Señor y no en las cosas que me había dicho la bruja. Así que cuando yo hice esa renuncia, yo renuncié completamente a poner mi confianza en otras cosas que no fuera Dios. Y esa última predicción no se cumplió, pero no le echo la culpa a Dios. Yo estoy muy agradecida que el Señor eh, no hubiera permitido que yo me casara en esa época, porque si yo me hubiera casado en esa época, hermanos, yo no habría sido una buena esposa y estaría hoy separada. Yo en ese tiempo quería mucho ser mamá y quería mucho más ser mamá que ser esposa. Yo veía como el matrimonio como un medio para poder ser mamá, pero no lo veía como ser una compañera de alguien.
y no tenía esa madurez. Yo, sinceramente, si me hubiese casado en esa época, yo habría hecho muy infeliz a mi marido y por consiguiente a esos niños, porque obviamente si una madre no quiere al padre, también va a ser infeliz a los hijos. Y, y me alegro muchísimo de que Dios en ese tiempo no hubiera cumplido con esta predicción. En esa misma época, por un problema médico, yo fui al doctor y el doctor me dijo que yo no iba a poder ser madre porque tenía una condición médica. Y eso a mí me destruyó mucho porque yo lo que más quería era ser mamá y no poder tener hijos hizo que yo no quisiera fijarme más en nadie, en eh, no ponerle no ponerle más atención a los hombres y, y a dedicarme realmente a tener una pareja. Y ahí como que todo se diluyó en mi vida. Y bueno, más adelante, por diferentes motivos, diferentes razones, yo me tuve que quedar sin empleo. Y en ese tiempo era muy difícil eh, encontrar trabajo, porque uno buscaba trabajo y ni siquiera había trabajo. Más adelante ese mismo día me llamó un exnovio que yo no veía hace mucho tiempo y me dijo, oye, me dijo, yo me enteré que tú estás sin trabajo y conociéndote como te conozco no le debes haber pedido ayuda a nadie. Así que te voy a ir a ver y te voy a llevar algunas cosas. Y así fue como este hermano llegó ese día con bolsas de mercadería, con mucha comida, y lo que me llamó más la atención es que dentro de esas bolsas venía incluso los chocolates que a mí me gustaban. Como él había sido mi novio y generalmente me regalaba chocolates, él también incluyó en esa compra esos chocolates que a mí me gustaban. Él me trajo las bolsas y se fue, simplemente vino a ayudarme, pero yo sé que fue el Señor que tocó el corazón de este hermano y que hizo que trajera esas bolsas de mercadería con todo lo que yo comía, porque como había sido mi novio, venían las marcas de los productos que yo usaba y venían también esos chocolates porque el Señor no olvidó nada, ni siquiera olvidó eh, darme los chocolates que a mí tanto me gustaban. Y les cuento esto, hermanos, porque yo sé que ustedes con esta pandemia están preocupados por qué van a comer o cómo lo van a hacer con sus hijos. Y yo les quiero decir, hermanos, que el Señor no se olvida de ninguno de nosotros y que si Él se preocupa por mí, también se va a preocupar por ti. Y si tú le oras y te preocupas de rezar y de enseñarle a tus hijos la fe, el Señor seguro que se las va a arreglar para que no les falte nada. Yo hoy en día siempre me acuerdo de ese momento en que a mí me faltó el alimento y el Señor me lo proveyó. Y yo hoy en día hago un día de ayuno una vez a la semana y con ese dinero que junto con este día de ayuno y también privándome de algunas cosas que me gustan, como salir a comer o ir al cine o alguna de esas cosas, yo destino ese dinero para que a otros hermanos no les falte la comida. Y pienso que el Señor puede tener ideas increíbles para que a ninguno de nosotros, compartiendo con nuestros hermanos, nos falte que comer. Yo sé que el Señor se va a encargar de cada uno de nosotros y no nos va a faltar nada. Y en otra oportunidad hubo una vez en que me dio un cólico muy fuerte, un dolor muy fuerte y el dolor era tan grande que no podía levantarme de mi cama. Y como yo vivo acá sola en Santiago, no tenía realmente a quién recurrir. Era una época de verano en que la gente estaba de vacaciones y verdaderamente no había a nadie a quien recurrir y que me pudiera ayudar. Y yo no podía ni siquiera levantarme de la cama. Entonces me acuerdo que estando en mi cama le pedí ayuda a la Virgen
le dije que por favor me ayudara porque yo era incapaz de levantarme. Y me acuerdo que en esa época sentí una voz dulce en mi mente que decía que me levantara y que dentro de mi closet había, metiera la mano y que en el fondo iba a encontrar un remedio. Yo pensé que esto era por supuesto una idea mía, pero cuando me levanto y meto la mano al closet encuentro una medicina que yo había comprado un año antes para un viaje que pensaba hacer al Perú. Yo pensaba ir al Perú y pensé que me podían dar estos cólicos, entonces había comprado esa medicina y no me acordaba, por supuesto, que la tenía. Así que esta misma voz decía, prepara un té y tómate esta medicina. Bueno, yo preparé un té y me tomé la medicina y después me fui a acostar y cuando desperté ya se me habían pasado los cólicos y ya estaba completamente sana. Por eso yo también estoy muy agradecida de la Virgen María porque ella ha hecho muchas cosas por mí y ella me ha acompañado en muchos momentos de mi vida. Y gracias a ella he podido salir adelante y estar y volver al Señor. Muchas veces yo en mi camino de adulto me he salido, ya he seguido caminando con el Señor, pero uno a veces tiene fallas. Y gracias a mi Madre María yo he podido volver nuevamente al camino. Y con respecto a esto, hermanos, quiero decirles que yo con los años el Señor me ha ido mostrando eh, que para estar cerca de Él, este tipo de prácticas separan mucho. Uno a veces pensaba, o yo por lo menos pensaba, que este tipo de pecado no era tan grave, que mucho más grave que ir a verse la suerte o leer el horóscopo es estar con otro hombre o tener algo relacionado con pecados sexuales. Pero la verdad, hermano, es que este pecado es tremendamente grave, porque poner la confianza en cualquier cosa que no sea el Señor es una ofensa muy grave a Dios. Es decirle prácticamente en su cara que uno no le cree, que todo lo que Él hace por nosotros aún uno no le toma ningún valor. Y es muy grave. Yo con los años sentía que mi relación con el Señor no era tan cercana. Entonces un día decidí preguntarle a Él por qué yo no podía tener una relación más cercana con Él. Y la respuesta del Señor fue mostrarme este pecado, que aunque habían pasado los años, aunque yo lo había confesado, aunque yo ya había hecho esta oración de renuncia, que más adelante la volví a hacer varias veces, yo seguí yendo a estos retiros de la renovación carismática con mi mamá, pero que este pecado había sido realmente grave y que para tener una relación con el Señor rica y poder estar atento a su voz, porque cuando uno tiene una relación con el Señor las cosas se salen de control. El Señor a veces tiene una salida muy insólita. Cuando uno se lleva bien con Él, el Señor te empieza a pedir cosas realmente sorprendentes, como que te despiertas en la noche y tengas que rezar por alguien, o de repente vas andando en tu auto y tienes que ir a otro lugar, sientes que el Señor te llama a otro lugar. Bueno, para tener esa relación con el Señor es importante, hermano, eh, no tener este tipo de pecado y hacer muchísima purificación. Si tú te has visto envuelto en algo de este tipo de pecados, como verse la suerte, el horóscopo, los psíquicos que yo también vi, pero también cosas muy modernas de hoy en día, como el reiki o el yoga, que la gente cree que es un deporte y en verdad no lo es. Para que ustedes sepan, practicar yoga es como decirle a un hindú
que ir a misa es un deporte. Ustedes saben que si nosotros convencemos a un hindú de que vaya a misa todos los días porque es un deporte, él al verse expuesto a una misa diaria, finalmente va a terminar convirtiendo su corazón, porque la misa tiene gracias. Lo mismo es practicar yoga, porque la yoga está unida a una religión y a unos espíritus. Por eso si uno lo practica, aunque uno piense que está haciendo deporte, o como yo que pensaba que leer el horóscopo era divertido, igual va teniendo un daño profundo espiritual. Por eso, hermanos, es bueno no practicar este tipo de cosas y de verdad, si te ha tocado en tu vida hacer este tipo de pecados, repara mucho, confiésate, repara mucho y pídele mucho perdón a Dios porque de verdad es un pecado muy serio. Hoy en día yo he decidido tomar mi fe con mucho más responsabilidad y rezar el rosario diariamente e ir a misa. Y eso me ha traído mucha felicidad, hermanos, porque gracias a eso, después el Señor me fue pidiendo un paso más, que era leer la Biblia, pero no solo leer la Biblia, sino prepararme para hacer catequesis de Biblia, porque ustedes saben, hermanos, que uno quiere leer la Biblia y no hay quien se la enseñe. Y los pocos cursos de Biblia que hay disponibles son de hermanos protestantes o de católicos que no tienen la fe verdadera. Así que gracias a eso yo se lo he pedido al Señor que quería leer la Biblia y el Señor me fue guiando por cursos muy buenos para poder estudiar la Biblia y aprender a enseñarla. Me estoy preparando actualmente para ser catequista de Biblia y si Dios quiere podérsela enseñar a mis hermanos. Bueno, ese era mi testimonio que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermano Arturo. Pues muchísimas gracias, mi hermana. Bendiciones para usted. Gracias por conectarse desde tan lejos. Que Dios la bendiga. Y pues mi hermano, mi hermana, si tú estás ahí y tienes un testimonio que contar, pues por favor no lo guardes más. Te pido en este momento que mandes un mensaje de texto, que te comuniques conmigo. Yo me comunicaré contigo y editaremos tu testimonio y lo daremos a conocer a todo el mundo. Ya no lo sigas guardando más. Es tiempo de hablar porque si no, cuando quieras hablar, a lo mejor ya no va a haber tiempo. Es ahora el momento. Ya Dios hizo su trabajo en ti, ahora te toca hablar. Así que te exhorto, te invito a que lo hagas. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.